Cada ciudad guarda una historia que no siempre se ve. A veces está en una esquina, en en un muro agrietado o en la sombra de un árbol. Hoy en los ILAB exploramos esa huella invisible que el tiempo deja sobre los lugares. Y lo hacemos de la mano de una invitada muy especial, Valeria Barbero, arquitecta paisajista, artista visual y exploradora del alma del paisaje. Bienvenidos a Los ILAB Podcast, un espacio para pensar el territorio, la memoria y las formas de habitar la ciudad. Bienvenida, Valeria. Hola Carlos, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno, ya sabes que esta es tu casa. Bueno, Valeria, eh, yo quisiera empezar preguntándote, en tu trabajo aparece con fuerza una idea que también pues, ha guiado lo que es el laboratorio de la ciudad, el territorio del paisaje, los ILAP, que es la idea del genius loci, el espíritu del lugar. ¿Cómo entiendes tú dónde empieza ese diálogo entre el dibujo, la ciudad y el alma del paisaje? Bueno, sí, esa conexión, o sea, es que yo siento que el dibujo es la forma como nosotros, digamos, canalizamos esas percepciones en relación al entorno. Eh, Esas ideas que llegan a nuestra mente y la mano es como, se vuelve una extensión de nuestro cerebro. Entonces, eh, ese, o sea, el hecho de representar el paisaje, los paisajes que vemos, se vuelve una actividad introspectiva, de conexión profunda, de atención plena respecto a lo que estamos viendo, incluso a percepciones de otro tipo, los olores, los sonidos. Es como una experiencia de inmersión donde todo eso que vamos reconociendo en el paisaje, en ese entorno en el que nos encontramos, lo vamos comunicando a través del dibujo. Entonces, yo lo siento como una experiencia muy gratificante de conexión profunda eh, con el lugar. Y claro, ahí está lo que tú mencionas del genius loci. Siento que dibujar o pintar o realizar una actividad artística que tiene que ver con representar ese paisaje urbano, rural, ese lugar donde nos encontramos, nos lleva a conectar con el alma de ese lugar. Cuando dibujas, de alguna forma sientes que ese lugar te habla, te da alguna señal de qué es lo que tienes que dibujar. ¿Cómo, digamos, cómo enfrentas esa situación cuando llegas a un lugar a hacer esta actividad? Y también me gustaría saber, finalmente, cuando lo has dibujado, ¿cómo cambia tu percepción de ese sitio? Si esa representación hace que haya algún tipo de nueva perspectiva, ¿cómo lo ves? Sí, cuando llego a un lugar que voy a dibujar, primero me gusta llegar con tiempo, ¿sí? Eh, Llego, recorro el lugar, me tomo, por ejemplo, si es en un lugar urbano, busco una cafetería, me tomo un café, observo la gente, observo el ambiente que tiene ese lugar y, y lo recorro y busco eh, como diferentes encuadres, diferentes aproximaciones. Miro también qué es lo que me llama más la atención, eh, hasta que encuentro una toma, un lugar desde donde puedo apreciar lo que yo siento que refleja el carácter de ese lugar. Entonces, pues ahí es donde me planto, digamos, para representar esa escena. Ahora me estoy acordando de un día de lluvia donde fui a Montenegro
al parque a dibujar con el grupo de Urban Sketchers Armenia. Y aunque llovía, había mucho color por la gente que estaba en el parque. Es un lugar muy animado. Recuerdo que había un puesto con una sombrilla de colores que estaba vendiendo algo. Y yo di como varias vueltas al parque, me tomé un café en una cafetería muy tradicional de allá. Caminé, me senté en varios lugares hasta que encontré un sitio desde donde yo sentía que podía captar esa animación del parque. Y, y ahora cuando lo observo me acuerdo de ese momento, porque finalmente ese dibujo lo trabajé con acuarela, entonces se ve como muchas manchas de colores y con mucha aguada, que es una técnica donde la acuarela se trabaja con bastante agua y se difumina. Y me recuerda también ese día lluvioso porque con esa técnica se logra captar como esa, digamos, esa especie de neblina, esa dilución de los colores cuando llueve acá. Ok. Bueno, me imagino que como arquitecta conoces a Christian Norbert Schulz, es como uno de estos teóricos de la arquitectura que nos enseñan cuando hacemos la carrera, que fue quien de alguna manera difundió este concepto del espíritu del lugar. Él dice que habitar es hacer visible el significado del lugar. Claro, esa idea de habitar se ha vuelto como difusa y yo creo que en parte es responsabilidad nuestra volverla a reinterpretar, a conocer, a significar. Y claro, se me ocurre que dibujar puede ser una forma de habitar. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, más allá de que habitar se volvió simplemente como idea estar dentro de una casa, pero muchas veces eso no representa esas cualidades, esas calidades, porque habitar también en la ciudad, el espacio público. Eh, ¿Tú crees que dibujar sea una manera de habitar la ciudad? Yo creo que se puede entender como una forma de habitar la ciudad en el sentido que establecemos una conexión profunda con el lugar durante el tiempo que estamos realizando esa actividad y además hay una interacción con las personas. Muchas veces las personas se acercan, dialogan con uno o uno también representa la animación, las personas que están en ese espacio. Yo creo que habitar es eh, tener una cierta apropiación de un espacio, no solamente desarrollar, digamos, las funciones básicas, sino eh, establecer algún tipo de conexión, de cuidado también. Los lugares que habitamos, nosotros los cuidamos. Estoy ahora pensando en mi jardín. Es un espacio que yo siento que habito mucho. Todos los días lo observo, miro cuáles son los cambios, cuido especialmente las plantas. Todos los días estoy muy atenta a eso y lo cuido mucho. Y en ese sentido siento que habitar la ciudad y los espacios públicos tiene que ver con qué tipo de relación generamos con esos espacios para relacionarnos y por supuesto también de, no tanto de cuidado, sino cómo los vivimos, cómo nos relacionamos con las otras personas eh, y qué nos dicen esos espacios también a nosotros. O sea, que esos espacios los podamos integrar a nuestras vivencias, a nuestras percepciones, que nos dejen una huella, que no sea como a veces que vamos sin mirar, sino que realmente si estamos en un parque, pues sintamos la energía de ese parque, nos relacionemos con las personas de ese espacio. Ahí está la diferencia entre pasar de largo en modo automático y realmente habitar los espacios de la ciudad y
los lugares donde transitamos también. Todo esto que mencionas me lleva como a esa segunda idea, entender el dibujo como un acto ciudadano. En los últimos años, y a través tuyo, me he dado cuenta que hay muchos colectivos. La verdad son este tipo de situaciones o actividades que uno no, pues no percibe hasta que no está cerca de alguien que las realiza. Estos colectivos de dibujantes urbanos o urban sketcher, como se llaman, han convertido el acto de dibujar en una práctica colectiva. Yo la veo como algo casi ciudadano. ¿Cómo, cuéntanos cómo nacen esos grupos? ¿Qué significa para ti salir a dibujar a las calles con estos grupos? ¿Cómo estos grupos están en todas las ciudades, incluso en el campo? También he escuchado hablar de los rural sketchers. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo siento que esos colectivos surgen, hay muchas razones que hacen que esos colectivos tengan vida. Una es el interés de observar lo cotidiano con otros ojos, observar lugares de la ciudad o del territorio en el cual nos movemos cotidianamente, porque estos grupos en general dibujan los lugares que transitan, que habitan, no son grandes desplazamientos para ir a dibujar, sino como de un entorno muy próximo. Entonces, una primera aproximación es como buscar otras maneras de mirar y vivenciar esos espacios. Otro punto es el interés en compartir con otras personas esa mirada, una conversación, conocimiento sobre técnicas gráficas. Es una excusa para conectarse con otras personas alrededor de la percepción de ese espacio y del dibujo o el tipo de arte que se está realizando. Hay personas que dibujan, otras personas les gusta pintar. Hay personas que van más por el compartir, por esa necesidad de tener de establecerse una rutina de compartir con otras personas que solamente están conectadas por el amor por el dibujo y las ganas de sacar un tiempo para sí mismos, para estar eh, dibujando, compartiendo en ese lugar. Cuéntanos en qué ciudades del mundo y de Colombia conoces que existan estos grupos. Uy, muchísimas. En Argentina hay muchísimos grupos. En Colombia hay un colectivo en Bogotá que es bastante importante. Cuando digo bastante importante me refiero que son muy sistemáticos con sus salidas y que siempre son grupos numerosos. También Medellín tiene otro colectivo, Pereira. Y Armenia también, yo estoy incorporada al colectivo de Urban Sketchers Armenia desde por ahí el 2023. Anteriormente ya venía funcionando, creo que como desde 2016, pero hay otros grupos que son diferentes al de Urban Sketchers Armenia, que son más sistemáticos, que tienen mucha trayectoria y han venido cobrando fuerza desde hace muchos años. Em, y también el hecho de, no, sí, el hecho en colectivo de ir a dibujar y a pintar a lugares tanto urbanos como rurales. Entonces siento que es otra forma de conectar, de observar los entornos y de relacionarse con las personas que, que está muy en boga y que yo celebro porque me parece, pues yo lo disfruto muchísimo y lo recomiendo. Yo he visto cómo la gente se acerca, pregunta, curiosea, comparte recuerdos.
De alguna manera, esta forma de arte como algo que abre una grieta por donde se va colando la memoria, van contando nuevos relatos. ¿Qué te han enseñado esas conversaciones espontáneas mientras dibujas? Yo sé que hay como varios perfiles, quienes prefieren, o sea, que sienten esa compañía, pero prefieren estar como más en soledad, más enfocados, y hay quienes hablan entre ellos. Cuéntanos como esas dinámicas que se dan dentro de estos grupos. Sí, yo siento que también cada uno tiene sus días. A veces uno va y está como muy ensimismado en el entorno y, em, o sea, hay personas que a veces se apartan del grupo. O sea, nosotros cuando vamos a dibujar, a veces compartimos todos el mismo espacio, estamos bastante cerca, pero a veces a alguien se le ocurrió ir a ver algo en particular que llamó su atención y se separa del grupo. Y entonces, para algunas personas se vuelve una actividad como más introspectiva. Sin embargo, luego al final de la actividad nos reunimos, conversamos, tomamos fotos y las publicamos, que es una manera como de reunir los aportes de todos y, y poder ver en conjunto el resultado. Entonces, como te digo, hay personas que lo hacen más con ese interés de conectar con el entorno, otros como por compartir, pero también perfectamente se puede dibujar y mientras tanto conversar. Hay grupos que son más técnicos, que las conversaciones giran en torno a cómo se está dibujando, sobre todo los grupos donde van personas que son profesores de arte o se dedican específicamente al dibujo. Las personas que son aficionadas tendemos a conversar más sobre cualquier cosa realmente. Y también es muy interesante las conversaciones con personas que se acercan, porque creo que les llama la atención ver cómo alguien que no transita mucho por esos lugares viene y representa los lugares de su cotidianidad. Por ejemplo, cuando estuvimos en la Plaza Bolívar, que nos hicimos en una cafetería y mucha gente se conversó con nosotras, con nosotros, y creo que les llama la atención, da curiosidad cómo una mirada externa representa lo cotidiano, lo que las personas que van allá pues seguro van casi que cada día a tomarse un café. Y entonces empieza a hablar sobre el parque, sobre la vida en el parque, o nos preguntan que de dónde venimos. Todo eso creo que es muy especial porque con el tiempo y creo que con la tecnología y todas estas nuevas formas de relacionamiento vamos perdiendo la costumbre de conversar y de relacionarnos sin que medie la tecnología, conversar por nada, encontrar temas de conversación a partir de lo cotidiano. Entonces, disfruto mucho eso, porque me gusta conversar con la gente. Me considero como bastante analógica todavía, a pesar de que la tecnología está en todo, está en nuestra vida de muchas formas, pero disfruto mucho esos espacios lentos de conversaciones en lugares muy clásicos como una plaza, una calle. Eh, entonces siento que el dibujo o pintar o representar el espacio es una forma de también de todo ese relacionamiento con las personas. Excelente. Bueno, este es un punto al que yo quería, no sabía si íbamos a llegar, pero tenía que ver con la tecnología y cómo esa tendencia a aislarnos en ella y cómo esto se convierte en una herramienta de ciudadanía, como de volver a retomar lo que es la ciudadanía ante esa virtualidad. Yo no sé si casi que en un futuro cercano este tipo de actividades se conviertan en algo terapéutico, casi que obligatorio para poder conectar a las personas. Ojalá no tenga que ser obligatorio, pero de alguna manera
es una manera, pues así lo veo yo, de construir comunidad. Entonces, ante la inteligencia artificial y este tipo de nuevas maneras de relacionarse, creo que es una alternativa muy interesante, que está ahí, pero la veo como algo emergente. Bueno, hay un tema que me gustaría preguntarte relacionado con un artículo que escribí hace poco titulado, perdón, La huella invisible cuando una ciudad se olvida de escuchar su propia historia. Es una reflexión sobre la antigua estación del ferrocarril de Armenia, pues que, como tú sabes, es un espacio que está cargado de historia, pero también de silencios, ¿sí? No vamos a entrar como en esos detalles de lo que ha ocurrido allí en los últimos años, pero sí sobre qué sientes tú cuando te detienes frente a este lugar. Esta es como un tema, una pregunta que quiero hacerle a diferentes personas para intentar recopilar esas percepciones. ¿Tú qué sientes cuando pasas o vas a la estación? Bueno, tengo como dos percepciones. Una, primera percepción de tristeza, porque tanto la estación como los otros edificios mm, me parecen muy hermosos y como un testimonio de una arquitectura que ya no se va a volver a hacer. O sea, esa factura de esas construcciones, lo que veíamos en el Maqui, que es una antigua bodega de café, toda ese tipo de edificio, esa escala, ya no se va a volver a construir. Entonces, que eso se perdiera me da mucha tristeza. Además, porque creo que es un legado que vale mucho la pena no tan, o sea, conservar en términos de rehabilitarlo y darle una actividad que le devuelva su vitalidad, ¿sí? O sea, que ese legado, la esencia de ese legado que a lo mejor estaba relacionado con el desarrollo, con pujanza, con ese tipo de valores, teniendo un nuevo uso, eso pueda seguir transmitiéndose a futuras generaciones. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, en una primera sensación es tristeza por pensar que todo eso, eh, mm, esa, mm, ese legado del pasado no podrá eh, transmitirse en la medida en que eso se siga deteriorando y no se tome acción al respecto. Y por otro, también siento, me pone a soñar y a pensar en lo que eso puede ser. Entonces, me genera también, eh, me pone a pensar en lo que eso podría representar para la ciudad. Y vuelvo y digo, no solo la estación, sino el museo, la antigua trilladora, que es algo que se ve cuando uno está en la azotea, el edificio de la trilladora Amelia, que también yo creo que son edificios hermosísimos, con una factura monumental, que no van a volver a construirse, porque ya cambió la actividad productiva. Eso pasa en otras ciudades también. Por ejemplo, como en Puerto Madero en Argentina, o unos silos de grano que están en Rosario, en la zona portuaria. O sea, es muy interesante que estos espacios cobren nueva vida porque representan un periodo histórico, pero también un tipo de arquitectura que no se va a volver a repetir. Entonces, me parece súper interesante tomar estas arquitecturas tan particulares eh, y reconvertirlas en otra cosa, pero que sin embargo algo de ese espíritu anterior pues subsiste. Y también me gusta mucho pensar en cómo, o sea, en los nuevos usos que algo puede alojar. Por ejemplo, que una bodega de café ahora sea un museo, me parece súper interesante. Y hay cantidad de ejemplos de antiguas cárceles que ahora tienen otra función, de pronto como museo. Esa posibilidad de reinterpretar nuestras arquitecturas y darles una nueva vida me parece que es una
forma importantísima también de reescribir la narrativa y los relatos de la ciudad y de nosotros en relación a esos espacios. Entonces, si esos espacios no se intervienen, pues se pierde la oportunidad de integrarlos a una narrativa muy necesaria para la ciudad, que es cómo reinterpretamos esos legados y hacemos que sean importantes en el futuro. La estación podría ser una especie de corazón, una red viva de la ciudad. Siempre la he imaginado como un corredor verde que conecte barrios, el sector sur con el centro, con el norte, historias, personas. Y volviendo al tema del dibujo urbano, ¿cómo crees que el arte podría contribuir a imaginar esa nueva conexión entre pasado y futuro para este sector y toda esa infraestructura asociada? El dibujo, bueno, primero puede ayudar a que miremos mejor esas estructuras, esos edificios, porque no nos detenemos a observarlos. Entonces, sería muy interesante hacer una actividad de los Urban Sketchers, no solamente centrada en el edificio de la estación, sino como en todo ese conjunto. Y vuelvo y digo, edificios como la Trilladora, el Maqui, me gustaría como una lectura de conjunto de estas estructuras, porque muchas no las vemos, o por ejemplo que pudiéramos, de hecho lo propuse, pero no se puede hacer los fines de semana, pero que se pudiera dibujar lo que se ve desde la terraza de Corpocultura, que está en la antigua estación. Ahí se pueden ver los otros edificios. Me parece que sería súper interesante porque ya no los vemos. Entonces, si hacemos una actividad de dibujo ahí y lo compartimos en redes, es una manera de divulgar esa mirada a las personas, que creo que hace falta volver a centrar la mirada ahí para empezar a generar atención, interés, y también porque creo que lo que se vaya a plantear en la estación y en ese conjunto, sí sería interesante que hubiera algún tipo de participación ciudadana, o sea, que la gente opine, que se pueda preguntar qué tipo de actividades se pueden desarrollar esos espacios, sin inhabilitar de ninguna manera el trabajo de los arquitectos, por supuesto, pero yo ya no concibo el ejercicio de la arquitectura sin que haya algún tipo de participación ciudadana, incluso algún prototipo de urbanismo táctico que se pueda plantear antes de la inauguración, digamos, oficial. Y dado que ese proyecto requiere de muchas actuaciones y puede ser demorado en el tiempo, creo que una manera de empezar a trabajar y recuperar ese sector pudiera ser unas pequeñas intervenciones artísticas, o de ir a dibujar allá, o de algo de urbanismo táctico, y que nos permita justamente ocupar esos espacios. Creo que sería muy importante iniciar este tipo de procesos cuanto antes, y no que nos quedemos esperando pues que empiece la obra, la gran transformación, porque así han pasado muchos años. Entonces, eh, mirar de qué manera podemos empezar a generar un cambio antes de que oficialmente se genere la gran transformación que se quiere lograr. Sí, me parece buenísima la idea, la propuesta, como una forma de activar, porque es como un espacio que quedó en el limbo, que está indefinido y mientras tanto, claro, los ciudadanos podrían activar actividades allí. De alguna manera el Maqui trabaja en esto, eh, ha hecho exposiciones muy interesantes y muy importantes, como la del arte, de convivir con el arte, o la actual
exposición que se está haciendo en relación a cómo desde el arte se puede mm, entender el paisaje cultural cafetero. Yo me imagino también algo similar, algo que muestra intervenciones artísticas sobre antiguos trazados o recuperaciones de antiguos trazados férreos en Colombia o en Hispanoamérica, porque también sería una manera de decir, aquí es posible hacer cosas. Si otros contextos las han hecho, ¿por qué nosotros no podemos hacerlas? Entonces, como empezar a imaginarnos cómo podría ser ese lugar, más allá de proyectos previos, arquitectónicos o cosas que se hayan hecho, que la gente empiece a imaginarlo de muchas maneras, a apropiárselo de muchas maneras. Sería una forma también de recordarnos que la memoria se construye con la imaginación y crear ciudadanía también. Bueno, Valeria, pues pensando a partir de esto, si pudieras dibujar la Armenia del futuro, ¿cómo sería ese paisaje? ¿Qué conservarías y qué transformarías? Armenia como la ciudad en la que actualmente vives y te ha acogido. Bueno, lo primero que pienso, pienso en las quebradas como esa gran oportunidad que todavía no la veo como tan incorporada a la ciudad. Eh, no tanto como lugares que sean muy, muy accesibles, pero sí siento que eh, podría mejorar la relación de estos espacios verdes con la ciudad. También creo que hay barrios hay barrios que son muy residenciales que no conozco mucho en el sur, pero donde sería muy interesante empezar a desarrollar una estrategia como de parques de bolsillo para darles mayor calidad urbana. Todo y que creo que son barrios donde hay esta vida de barrio que se ha perdido en otros sectores y que eso es un valor, pero entonces creo que ahí con unas ciertas intervenciones de acupuntura urbana, de pronto de evitar el paso vehicular por ciertas calles y fomentarlo más en otras, o sea, con simplemente establecer algunas peatonalizaciones muy estratégicas y unas intervenciones de mejora del espacio público, esos barrios pueden ganar muchísimo en calidad. Y esto también pensando en el tema de las quebradas. A veces hay espacios que están bien, muy bien mantenidos por parte de los vecinos, espacios pequeños, pero donde la gente, uno se da cuenta que los cuida porque se ve la vegetación, se ve cuidado, se ve como unos cierto tipo de ajardinamientos. Entonces, como dotarlos un poquito más eh, y también pensando en algún tipo de espacios culturales pequeños como ya hay en algunos barrios. O sea, estoy como pensando en cosas que se pueden asociar, como el mejoramiento de esos espacios verdes naturales, que son las quebradas, incorporar un poco más de espacio peatonal o para ciclistas, trabajando sobre la red que hay y tener unos espacios de encuentro culturales para, qué sé yo, que se reúna una banda de música, clubes de lectura. Yo no lo veo muy difícil, creo que es un tema de voluntad, de interés y de buscar también sinergias con los habitantes, porque volviendo al tema del urbanismo táctico, ya se ha implementado en Bogotá ese tipo de estrategias que son relativamente económicas. Es como tomar la decisión de vamos a peatonalizar este tramo, vamos a ponerle vegetación, qué uso le vamos a dar, concertar entonces eso con los vecinos y ya, y asegurarse de que va a haber una cierta afluencia de personas para sostener esa vitalidad de ese espacio. Por lo demás, quisiera que Armenia trabajara un poco más el tema de la forma urbana, que ojalá no fuera tan errática la ubicación de las torres. Yo veo las torres como
unos elementos, digamos, que estuvieran en determinados sitios estratégicos, pero debido posiblemente a cómo esté planteado no sé, en el plan de ordenamiento territorial, da la impresión que las torres pueden estar en cualquier lado, y siento que eso le quita calidad a la ciudad y a la misma edificación en altura, porque no está colocada de pronto en un sitio donde tenga interés respecto a la trama urbana que la rodea, ¿cierto? No es lo mismo a lo mejor ubicar unas torres en unas esquinas estratégicas y que esas torres de pronto te están marcando un sector de la ciudad y eso las pone en valor, que la torre pueda estar en cualquier barrio residencial. Eso tampoco no valoriza a la ciudad ni tampoco a la intervención arquitectónica como tal. Entonces, pues... Más de torres, eh, son más bien como pantallas, son bloques continuos, unas barreras visuales, no permiten como esa, digamos, fluidez visual, incluso esa fluidez del espacio público entre ellas, sino que empiezan a convertirse en bloques macizos que van de alguna forma cerrando o amurallando ciertos sectores de la ciudad, ¿no? Exacto. Yo siento que Armenia necesita como un urbanismo de diseño, o sea, no de mancha, sino de diseño urbano. Entonces, a lo mejor, o sea, si ese urbanismo tiene calidad, uno podría resignar, no es lo deseable, pero podría uno incluso resignar la calidad arquitectónica, ¿sí? Es decir, la calidad del elemento aislado, pero por lo menos sí que hubiera un diseño urbano de dónde debe haber altura, hasta qué nivel, y sobre todo que no se pierda la relación visual y de accesibilidad a ciertos espacios naturales y de contemplación del paisaje, porque eso es lo que hace a Armenia tan especial, y si se pierde eso, yo creo que ya cambiaría su ADN. Esa posibilidad de que podamos ver la montaña desde ciertos lugares, y además es muy doloroso cuando una ciudad pierde eso que la hace tan distintiva, o lo ve transformado, lo ve afectado. Pues podemos hablar de lugares que han cambiado, que de pronto no quisiera ahora como entrar en detalle, pero sí conocemos lugares que debido al proceso de urbanización que se ha desarrollado han perdido como esa impronta que teníamos en mente de que podíamos ver el verde, ya no lo podemos ver. Y me trae también a la memoria cuando estuve en Argentina hace 3 años, que había una sequía tremenda y el río, que normalmente tenía 3,5 metros en un sector, tenía 70 centímetros. Entonces la visual de la costanera con erosionada, ya las plazas que no tenían acceso, es decir, eso produce un dolor. Cuando algo de la ciudad que uno ha visto y ha vivido pues toda la vida, cuando eso se transforma, eso nos deja como una huella emocional profunda. Creo que no somos conscientes del impacto que eso produce, y creo que hay que empezar a trabajar más en un urbanismo que atienda eso. Primero, que identifique cuáles son esos lugares que son importantes para nuestra memoria emocional, y cómo intervenir en esos contextos, porque es más importante de lo que somos conscientes. Totalmente de acuerdo. Bueno, quizá al final dibujar sea una forma de cuidar, escuchar los lugares antes de que se borren del todo. Entonces, gracias Valeria por acompañarnos en este viaje por el alma de las ciudades, por el alma de los paisajes. Y bueno, ya te tendremos nuevamente por aquí, que tú eres parte de este proyecto. Carlos, muchas gracias.
Disfruté mucho la entrevista, me parecen muy interesantes y profundas tus preguntas. Creo que tenemos que seguir preguntándonos, haciéndonos este tipo de preguntas y a más personas y ojalá podamos llevar estas ideas a la práctica sobre la ciudad que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Viendo, déjenos sus comentarios de qué opinan de todo esto, de la posibilidad de llevar ciertas ideas a la práctica, de prototiparlas, de experimentar en estos nuevos imaginarios para promover que, digamos, existan estas iniciativas desde otros ámbitos decisorios. Quiero contarles que este episodio de los ILAB Podcast hace parte del proyecto Cartografías del Sentido en Armenia, Voces y Relatos de un Territorio, ganador del Programa Municipal de Estímulos 2025 de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia. Entonces los invito a seguirnos en YouTube, en el blog ciudadterritoriopaisaje.org para más historias sobre arte, territorio y ciudadanía. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.